que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, buenos días. Muy buenos días, chicas y chicos. Es martes 8 de septiembre de un año 2015. Y el invierno volvió con todo. La mínima... Dicen que las lluvias se acaban y vienen frías temperaturas. El viernes incluso 1 grado. Es lo que se... La mínima será de 7 grados, la máxima será de 14 grados. Y mañana es el día de la Natividad de María. Hoy día. Hoy, sí. El día en que nació nuestra Santísima Virgen. Pero ella no nació virgen. O sea, sí, nació virgen, pero nació inmaculada, po. Sí, pero nació de una madre virgen. No es una familia entera. Pero nació sin pecado. Era un embrión que venía sin pecado. Por eso, Ave María Purísima sin pecado concebida. Pero ella como que nació pero claro, porque podría ser una familia entera que todos fueran virgen. No. Pero esa es una expectativa que no tiene mucho sentido. Que todas las niñas sean vírgenes. Claro, el problema es... No, ya lo cambiaste. Pero aquí hay un problema teológico interesante. Hoy día se celebra como el cumpleaños de la Virgen María. Sí. El 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción, es decir, cuando fue concebida. Ella. Claro. Por eso se celebra más la concepción que el nacimiento de María. Porque el 8 de diciembre es feriado. Entonces se celebra que fue concebido alguien sin pecado. No, por la concepción de Jesús. La concepción de Jesús. No, porque eso es la Anunciación. Pues nada que ver. El 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción, porque justo hay 9 meses entre el 8 de diciembre y el 8 de septiembre. Y qué raro, entonces, ¿por qué estamos celebrando? Claro, porque Jesús tendría que haber sido concebido tipo marzo, ponte tú, para el paseo de Semana Santa. Entonces lo que tiene María es que fue concebida inmaculada, es decir, sin pecado. Entonces había como un óvulo y un espermio que tampoco tenían pecado. Pero y el órgano sexual del papá tampoco tenía pecado. No, yo creo que ahí sí podría haber tenido pecado. Lo importante es que el gameto no tuviese pecado. Y el óvulo de ella de la mamá. No podría haber tenido pecado. Cualquiera de los dos que tuviera pecado eran como... Pero ¿cómo puede ser eso? Era XX y era XX y sin pecado. Vamos a pasar a los titulares, si les parece, esta rara conversación de la mañana. Vamos a pedirle a la gente que nos aclare bien todo, porque yo pensé que cuando es un dilema genético-teológico. Que cuando celebramos la Inmaculada Concepción, estaba celebrando la Inmaculada Concepción de Jesús. No, es de la Virgen María. Pero ¿qué me importa a mí? Acá dice Natividad de María. Claro, hoy día el cumpleaños de María, pero su concepción fue 9 meses antes, el 8 de diciembre. Ya, son 8:04 de la mañana. Vamos con los titulares aquí desde cero. La voz que ustedes escuchan es la de Sergio Fortuño. Nuestro amigo Pato Fernández está de viaje, de trabajo, así que esta semana estaremos con don Fortuño. Y vamos a estar al teléfono con Pato durante estos días también. Sí. La presidenta Michelle Bachelet confirmó que el gobierno se encuentra trabajando para recibir en nuestro país a refugiados sirios. La información la confirmó la mandataria en la ceremonia litúrgica de Filá por Chile 2015 en Lo Barnechea. En esta oportunidad, la jefa de Estado destacó también que nuestro país tiene el compromiso permanente con el respeto y la tolerancia. La presidenta propuso al académico y cercano a la DC, Enrique Rajevich, para ocupar el cargo de Contralor General de la República, que está vacante desde el 12 de abril. Mediante un oficio presentado al Senado, se solicita el acuerdo de la Sala para el sucesor de Ramiro Mendoza, que dejó la dirección de este organismo tras su última cuenta pública. Y lo vamos a hacer el chiste fácil. ¿Cuál? Claro, Rajevich. De que tuvo mucha suerte para llegar al puesto. Ojalá que la suerte lo acompañe para que lo ratifique el Senado. Diría Maestro Yoda, que la suerte te acompañe, pero... si no lo ratifican va a ser mala suerte. No sé si lo va a pasar Rajevich en el puesto. El Ministerio de Educación también habló ayer y presentó un nuevo calendario legislativo que busca aprobar toda la reforma a la educación superior en julio del año 2016. Tras el término del Comité Político sobre Educación que se realizó ayer en La Moneda, la ministra de la cartera, Adriana del Piano,
Afirmó que si nos ajustamos a los tiempos se van a poder cumplir los plazos propuestos. Además, la agenda plantea aprobar el proyecto de carrera docente en diciembre. El ministro de la cartera es como la ministra de la cartera, es como la loca de la cartera. Iba a decir lo mismo. La loca de la cartera, ¿te acuerdas? Ustedes Sí. fueron a ver el circo de Timoteo, ¿no? No, yo no lo he visto. Tienen un sketch. Ya, yo lo he visto. No, de verdad que no. No, si trabajaste un par de años ahí, no lo viste. Bueno, No pero si uno venía- trabaja en algo no lo ve. No, nunca he tenido la experiencia de antes, como espectador. No lo he visto. No, ¿tú lo has visto? ¿Tú escucháis desde cero? No, pues no lo escucháis. No, ¿tú lo has visto? No, ¿El circo de Timoteo? Bueno, es un circo. No. No, bueno, sabemos lo que es. Sí, bueno, y ahí hay un personaje que se llama la loca de la cartera. La loca de la cartera, que es un travesti, que anda con la cartera y golpea al público con la cartera. Ah. Y ese es su show, un show bien, Bien elaborado. bien elaborado y complejo, profundo. El gobierno busca restringir el proyecto de marihuana y desató diferencias con el oficialismo. En una reunión realizada ayer en La Moneda, el ministro del Interior, Jorge Burgos, junto a otras autoridades de gobierno, planteó a los diputados reducir la cantidad de plantas para autocultivo y los gramos para aportar. Los legisladores manifestaron su desacuerdo con los planteamientos analizados ayer en la reunión. oye, una cosa que me comenta acá nuestro queridísimo Rodrigo Gendelman, que Tefilá por Chile significa oración por Chile en hebreo. Sí, que es en una la ceremonia que en la que Es una ayer- ceremonia judía. Sí, en la ceremonia en la que ayer la presidenta Bachelet confirmó la posibilidad de que vengan judíos sirios. No, judíos, inmigrantes sirios en general, no Inmigrantes solo judíos. sirios, Ujú. exactamente, perdón. Son 8:08 de la mañana. Judíos serios puede haber, pero, Sí, pero no son creo que 8:08. muchos. Lo mezclé, ya, está bien, no seas tan latero. Los senadores propusieron ampliar a un año el plazo de las campañas políticas. Además, en la sesión de la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado, el titular de la SECPRES, don Nicolás Aguirre, que ha tenido mucho protagonismo estos días, despejó las dudas sobre la indicación del gobierno que busca aumentar el periodo de campaña presidencial a más del doble de lo que hoy establece la ley, desde 90 días a 200 días. Esto en el fondo yo creo que es para agarrar el tema de la precampaña, que aquí todo el mundo se hace el loco de que no existe la precampaña y todos sabemos que la precampaña existe. Claro, no, y hay otra lógica también. Vamos a tener menos aportes, no vamos a tener aportes secretos, aportes anónimos, por lo tanto necesitamos más tiempo de campaña, digamos, a cambio de menos plata, dennos más tiempo. Por el caso Soquimich, los imputados por presuntos delitos tributarios, Claudio Aguiluz y David Flores, presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones para frenar la formalización fijada para el próximo 14 de septiembre. A raíz de esto, el fiscal nacional Sabas Chaguán aclaró que esta medida debería ser rechazada. Esta sería la última instancia de las defensas para dejar sin efecto la decisión de la Fiscalía de formalizar a sus representados. Vamos al ámbito internacional. Una nueva tensión se vive en el sur de Hungría luego que las autoridades interceptaran a un grupo de refugiados. En el sector de la frontera con Serbia, unos 300 inmigrantes decidieron partir andando por la autopista que conduce a Budapest, pero la policía los obligó a regresar. Además, 2.706 personas entraron de forma ilegal a territorio húngaro. Sí, ahí hay las imágenes son bien incruentas, son mucha gente caminando por las carreteras de Hungría, la policía muy ruda con los húngaros, con los inmigrantes, lanzando gas mostaza. Claro, se vive como una contradicción, porque Hungría era hasta hace poco un lugar de donde la gente inmigraba, digamos. Sí, pero más bien de paso, no es que los inmigrantes se vayan a quedar en Hungría, están buscando llegar a Alemania y Austria. Y claro, y como Alemania dio permiso, y Francia algunos también están yendo hacia allá, pero no van a dar abasto. Es decir, y hay una cuota, digamos, o sea, los gobiernos están abriendo paso a inmigrantes, pero hasta cierto número. Sí, la cuota ya está bastante tomada. ¿Qué otras noticias tenemos en el ámbito internacional? La ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres, se atribuyó el pase a la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, en la que enfrentará al ganador de los comicios del domingo, el comediante e inexperto en política Jimmy Morales. Torres dijo estar convencida de que va a gobernar el país. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó un nuevo cierre de la frontera con Colombia y decretó el estado de excepción en 3 municipios. Además, Nicolás Maduro ha movilizado 3.000 militares para custodiar ese paso. Y el mandatario decretó también el pasado 19 de agosto el cierre de la frontera con Venezuela, que ha afectado a cerca de 15.000 personas, entre ellos 1.500 deportados.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto aclaró que el informe del grupo de expertos de la OEA sobre los desaparecidos en México será valorado por la Fiscalía General de la República. El mandatario aclaró que si bien hay diferencias con las diligencias de la entidad gubernamental, estas podrán completarse con nuevos peritajes. Se anunciaron nuevos análisis en la investigación. Otra noticia internacional es el Papa, porque el Papa anuncia que las anulaciones de bodas van a ser gratuitas. El Papa Francisco lo que intenta con esto es simplificar el procedimiento para hacerlo más rápido y más accesible y, comillas, acercarse a los fieles que se alejan ante las estructuras jurídicas de la Iglesia a causa de las distancias física o moral. Otro paso más del Papa. Otra cosa es que los juicios canónicos, los juicios por divorcio tenían que hacer por Roma y tenías que tener un abogado en Roma. Era todo un caso muy complejo y ahora no va a ser así. Puede hacer desde la diócesis, desde el obispado, y eso facilitaría mucho la anulación. Va a ser más fácil anularse por la iglesia que divorciarse por la ley. Pero eso y lo otro de lo que no hemos hablado mucho es el tema de la reelección, de la eventual reelección de Evo Morales en Bolivia, de los cambios que ha propuesto para poder reelegirse. Y bueno, las encuestas en Bolivia indican, para el lado, trate de toser, señorcito, indican que el 55% de la población está en contra de esto, de la posibilidad de que Evo Morales pueda reelegirse. No es un dato menor. Sí. Piensa en Dilma Rousseff, en Cristina Fernández, la propia Michelle Bachelet. Se había instalado como un clima en que la reelección de los mandatarios eran caminos posibles. El propio Evo Morales ya había sido reelecto. Sí. Lo que está proponiendo ahora como reforma Evo Morales es consagrar la reelección indefinida de un presidente en la Constitución boliviana, lo que crea algunos problemas con la noción clásica de democracia, ¿no? Se supone que en la noción clásica de democracia tiene que haber necesariamente un límite de reelección para los presidentes. Por supuesto. Pero ni tanto ni tampoco, creo que el escenario, o sea, la cosa chilena también es un extremo absurdo también. Una enfermedad, esto de 4 años sin reelección es totalmente demente, es decir, y más de 2 periodos me parece también que demente. Es decir, la fórmula estadounidense parece ser bien sensata. Es nueva en Estados Unidos, no siempre fue así. No, partió con Roosevelt. Roosevelt fue antes era ilimitada la reelección en Estados Unidos. Roosevelt fue 3 veces. Claro, y él limitó después después se limitó. Y lo bueno de la regulación estadounidense es que permite la reelección una vez, pero después impide que quien haya sido presidente vuelva a presentarse como candidato. Es decir, quien haya sido presidente de Estados Unidos tiene solo una oportunidad para ser reelecto, que es a continuación de su primer mandato, y después no se puede más. Oye, durante 1 hora estuvo suspendido el servicio expreso de la línea 2 del metro por una persona en la vía. El servicio ya está repuesto, pero también, además, para otras personas que vienen movilizándose, hay tacos importantes en la zona Pedro de Valdivia, Eleodoro Yáñez, para que vayan con calma, paciencia y tranquilidad. Estuve leyendo aquí que en China, nada que ver, pero es más barato matar a alguien en un accidente de auto que lesionarlo. Así que muchas veces cuando un automovilista hiere a alguien y ve que está vivo, vuelve para atrás y lo remata. Y lo remata y lo atropella bien atropellado porque prefiere, es más barato para él y menos complicado matarlo que echárselo que herirlo. Claro, es como la ley anti-Emilia, es como todo contrario. Es como una ley donde bien Liamie, la ley Liamie, que sí, es como Emilia bien cruel, como forma de hablamos del verso, ¿no? No, que Claudio Bravo está como con dado de baja por lesión en el Barcelona y no se sabe para cuándo tiene de regresar al equipo. ¿Cómo le dicen al Barcelona? Al equipo culé. Sí. Vaya a estar así. Bueno, cosas del catalán. Oye, ayer salieron el ministro Marcelo Díaz, el ministro Burgos, vocero, cada uno con distinto énfasis a prestarle ropa al ministro Izaguirre, y quedó más o menos bastante claro que el ministro Izaguirre está hablando como a nombre de la presidenta de todas maneras. Lo dijimos aquí. Y se cumplió. Sí, pero probablemente en ese sentido creo yo la frase más elocuente fue la del ex presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Osvaldo Andrade dijo, evidentemente esto fue conversado con la presidenta y hablado, porque si no, hoy
Eizaguirre no sería ministro. Claro, no estaría entrando en la moneda. No estaría entrando en la moneda, porque las críticas que hizo eran bastante brutales a la manera en cómo el gobierno se ha conducido en este año y medio, y en la cual Nicolás Eizaguirre ha sido ministro desde el día 1. No es un ministro que se sumó, digamos, en el ingreso en mayo, ahora con el cambio de gabinete. Sí, hay una parte de la entrevista que es rara, donde él dice que estaba en Estados Unidos cuando se hizo la pre-campaña. No es rara. Sí, no. Estaba en el FMI, ¿no? Sí, no estaba en el FMI. Bueno, ¿Está en el Canal 13? Estaba en el Canal 13. Ah. O sea, estaba en... se terminó el Canal 13. Seguramente quizás estaba en Estados Unidos, pero no tenía ningún puesto que yo sepa. Entiendo que estaba en Estados Unidos. Hay que ver en qué tiempo se fija la pre-campaña. Estuvo en el Canal 13, y después, luego estuvo cesante. No. No. Estuvo en Canal 13, estuvo en Estados Unidos, volvió de Estados Unidos a Canal 13. ¿Sí? La pre-campaña concluye cuando Bachelet llega a Chile, ¿no? Bueno, en marzo de 2013. Por eso, es que ese es el punto. Cuando hablamos de pre-campaña, ¿a qué le llamamos pre-campaña? ¿Al 2012? Claro, debería ser toda la operación previa a la llegada de Bachelet a Chile desde Nueva York. Claro, pero la campaña sí que estuvo, ¿no? No. Tampoco estuvo. O sea, siendo parte de la campaña Nicolás Eizaguirre, no. ¿No? ¿Y qué estaba haciendo? No. Esperando que lo llamaran. No sé, pero no fue parte de la campaña. Lo creo que sí, ¿eh? Bueno, a lo que vas tú, Rafael. Es bueno, que en privado, muchos que no aparecen estuvieron, pero no era parte del tinglado formal de la campaña. No, lo el que tinglado formal no de la iba a campaña. Tegualda. No, claro, el tinglado oficial de la que tenía campaña. oficina ahí, pero bueno. Lo que me resulta raro es como que se desresponsabiliza de lo que se planificó antes o lo que se planeó antes. Pero ¿cómo te va a parecer raro si yo creo que lo novedoso de su entrevista, a diferencia de lo que tú señalabas ayer, que yo después me quedé pensando, que no creo que tenga que ver en la misma línea de los reconocimientos que ha hecho Burgo? El de Nicolás Eizaguirre tiene otro peso y es visto leído de otra manera. Lo que hizo fue justamente, creo yo, criticar lo que había hecho Peñailillo y Alberto Arenas. Sí, Claudia, pero tú no me puedes decir que no tiene nada que ver que en una semana el ministro diga que estuvo mal en Araucanía, que estuvo mal en seguridad pública. O sea, la palabra, la autocrítica, cada uno la hace a su estilo, porque son estilos distintos y maneras distintas de hacer las cosas. Pero que la palabra autocrítica haya estado en boca de todos los ministros durante una semana y media, significa algo, ¿no? Sí, pero lo que no creo que Burgues se le haya ocurrido solo. No, lo que te quiero decir es otra cosa. Hay algo sí. Él renunció, Eizaguirre renunció a ser director de Canal 13 en agosto de 2013. Sí. Y asumió a mediados de 2012. Claro. O sea, él estaba en Chile para la pre-campaña, pues. Estaba a cargo de Canal 13. Estaba en Canal 13. Y lo que dice... No estaba en la pre-campaña. No, pero estaba en Chile. Estaba en Chile. Lo que dice Nicolás Eizaguirre en la entrevista es que durante la pre-campaña estaba en Estados Unidos. Entonces, ahí hay una inconsistencia que apunta bien, Rafael. No, es que la inconsistencia tiene que ver al final con aquello que no se dice. Nadie reconoce que hubo pre-campaña. Lo que pasa es que se están investigando boletas y toda la investigación de Martelli tiene que ver con cómo se financiaba la pre-campaña. Ajá, nadie reconoce que hubo pre-campaña, pero de haberla habido sabemos cuándo habría sido. Y cuando habría sido esa pre-campaña, Nicolás Eizaguirre estaba en Chile. No estaba en Estados Unidos como dijo en la entrevista. Sí. No, y después de ser director del Canal 13 creo que estuvo como en un terreno que tengo entendido yo que estaba cercano a la campaña. No sé qué rol cumplía en ella. O sea, en lo formal al menos no era parte del organigrama. Todos sabíamos, yo recuerdo, todos sabíamos que iba a ser ministro de la Bachelet o que iba a tener algún cargo de la Bachelet. Sí. Entonces, totalmente. Esta idea de que todo fue improvisado y que todas las políticas de la Bachelet fueron improvisadas y de que no hubo ningún estudio, de que no hubo ningún trabajo, a mí me resulta absolutamente cómico. Creo que es el gobierno que menos improvisado ha estado en la historia de lo que yo conozco de este país. Es decir, la reforma educacional, la reforma tributaria tuvieron, parece, según se sabe ahora, años de estudio, años de trabajo, otra cosa que sean malos, pero no fue por improvisación. Eso que tú dices es lo que cree Alberto Arenas y Rodrigo Peñailillo. No hubo improvisación. En el caso de Alberto Arenas, entiendo, y venía ayer en la prensa, que está pensando incluso en hablar, en dar una entrevista para defender su legado. Y en el caso de Peñailillo, también, por lo que tengo entendido, él considera que se ningunea. Hizo muchos estudios, Peñailillo, que se ninguneó la preparación del programa, que ahora se demoniza el programa, y que, comillas, como lo dicen todos, se leyó mal la sociedad en el 2011. Lo que dice ese mundo, digamos, inicial del bacheletismo duro, que ahora no está en la moneda, es que ellos estudiaron la sociedad chilena, hicieron mucho focus group durante el 2012, y que ahí apareció toda la inquietud ciudadana y que ellos recogieron en el programa.
Eso es el argumento de Yo no ellos. creo, o sea, yo creo que no resultó bien, lo hicieron mal, pero no es que lo hicieron improvisado, que lo hicieron a último minuto. Yo nunca he visto un programa con más preparación, más tiempo de preparación. Además me da mucha rabia por algunos, no sé cómo calificarlos, que estuvieron redactando estos programas, redactando esta reforma y después fueron sus primeros críticos. ¿En qué estás pensando? Mucho experto, digamos, mucho expertillo. Yo citaba ese libro, El Nuevo Modelo. Sí. Un libro de editorial Debate, con páginas, con gente que escribe ahí. Y por lo menos 5 personas, a ver quién Sí, está. Guillermo Larraín, Javier Couso. Javier Couso, no sé si estaba Dante Contreras, o Andrea Repeto, o alguno, o se me confunden. ¿Pero eso era parte del programa o era un documento teórico en la órbita del programa? Claro, era un libro anexo que venía a darle un respaldo teórico, un marco teórico a lo que se estaba haciendo. A lo que yo voy, yo creo que se puede haber hecho muy mal, se puede haber hecho de una manera, pero encuentro muy fresco cuando uno se saca un 1 y dice, no, si es que no estudié nada para la prueba. No, te sacaste un 1 porque te fue mal la prueba, pero estudiaste mal, pero estudiaste. No es que que lo hice así, llegué y puse no, te fue mal porque eres mal estudiante, pero no, me fue mal, no, porque lo hace que estás haciendo un trabajo de grupo y el otro del grupo es súper flojo. Yo, a diferencia tuya, no, creo que lo que se demostró es más bien una ineptitud política del gobierno inicial de Bachelet. Pero no improvisación. Y de improvisación, no. de titulares que no... Pero tú, estos eran es que titulares, si no hay improvisación, entonces hay un error. Lo que reconoce Nicolás Izaguirre es que él tenía que hacer una reforma educacional y la tenía que armar en 6 meses. No estaba escrita. Eso es mentira. O sea, el ministro Nicolás Izaguirre miente. No, falta la verdad, como dicen. Que no había estudios, que no había paper, que no había trabajo sobre el tema, perdóname, pero hubo... No, pero es que hay 2 pegas distintas. Una es concebir un programa, redactarlo y hacer todo el trabajo que requiere proponer un plan de gobierno para el país. Y el otro trabajo, que es igual o más titánico, es gestionar políticamente los contenidos de ese programa. Y el mismo ministro Izaguirre dice, a modo de ejemplo, en la entrevista que fue publicada el domingo, cuando Ricardo Lagos fue Ministerio de Educación, se tomó 3 años en promulgar el estatuto docente de ese entonces. 3 años en un solo proyecto de ley. Sí. Y ahí, a continuación, Izaguirre pasa a listar todos los proyectos de ley que él debió aprobar en un año. La torpeza. Entonces, de haber tenido tantos proyectos. También hay que separar la concepción y la elaboración del programa de la gestión política del programa. O sea, puede haber improvisación en un campo y puede haber improvisación en otro. Tomó 3 años el presidente Lago en carrera docente. En negociar la carrera docente. No en pensarla, sino que en negociarla, en llegar a... Pero es que se tomó 3 años en negociarlo porque había senadores designados, había la mitad con eso en contra. Sí, pero estaba hablando de un proyecto versus unos 10 que pasa a listar Izaguirre también. Sí, yo estoy de acuerdo con en ese sentido, uno puede pensar que puede haber habido, 1, improvisación, en el sentido de la gestión política de los proyectos, Rafael, o 2, ingenuidad respecto de la facilidad con que el gobierno iba a sacar adelante los proyectos. Que lo que puede traducirse en cierto voluntarismo infantil del gobierno y un compromiso exacerbado con las reformas, pero desde un punto de vista alejado del realismo. Sí, o una tesis que era hagamos que además que existe en política, que hagamos que lo mejor era en 100 días hacer un impacto fuerte cuando hay luna de miel y cuando la oposición no está rearmada, y que ahí había que armar una tesis perfectamente defendible. Todos los gobiernos hacen un poco eso, es como el ABC de la política. Sí, pero esas 100 medidas generalmente son domésticas, son chiquititas, no son estructurales. No son estructurales. Pero son más chiquititas. En la teoría vamos a poner no sé, cambiar el techo de una escuela en los 100 días, es como cumplido. Oye, ojo que hay una noticia de un delincuente que está en riesgo vital, que fue baleado por un suboficial en retiro del ejército. Por un portonazo fue eso, ¿no? Claro, y esto fue porque auxilió a su vecino del llamado portonazo en San Bernardo. La pregunta va a ser ahora, ¿es válida la justicia por sus propias manos? Esto digamos, en el debate sobre seguridad ciudadana, sobre que ha aumentado la violencia en los robos.
es una buena pregunta. En la Argentina yo recuerdo que hubo mucho tiempo en que se hablaba de que si la sociedad argentina no se había convertido un poco en el Far West, que la gente estaba más armada, tomando justicia en sus propias manos. Lo que se puede hacer en Chile, entiendo yo, es defensa propia siempre que tengas permiso para portar un arma. Ahora, la gente que tiene permiso para portar armas en Chile es casi nadie, pero si es un funcionario de Carabineros, probablemente de ejército probablemente tiene autorización para portar armas y tiene que demostrar que actuó en defensa propia. El tema es la seguridad ciudadana, que me resulta que es un tema que es bien complejo porque es bien simple, digamos. La policía tiene convencido a la población que el problema es que los delincuentes son soltados, se sueltan en nada de tiempo. Hay un tema así, que también nadie ha puesto ningún análisis. El presidente Piñera liberó a creo que 3.000 prisioneros de un Zócate, o 7.000 prisioneros, tengo entendido, liberó un Zócate en su gobierno para descongestionar las cárceles, y muchos de ellos andan sueltos y andan haciendo tropelías. Ese es un tema que hay que discutir, pero el aumento de la delincuencia es algo que habría que probármelo. Yo no he visto ninguna cifra que hable de un... Hay aumento, por supuesto, pero de un aumento gigantesco. Y además, las cifras que yo he visto hablan de aumento en crímenes que son poco violentos, como por ejemplo el robo de tarjeta o la estafa o la estafa. No creo que haya una extrema violencia en alguien que te estafe con las tarjetas. ¿Se puede hacer política según la impresión de la gente, según la sensación de la gente? Eso a mí me da un fuerte temor y una fuerte... Yo creo que es una... Oye, te doy el dato, Rafael. En 2012 el gobierno de Piñera indultó a 4.209 presos. Entre las dos. Bueno, es un dato del que nadie habla. Claro que esos 4.000 presos... 900 de ellos fueron vueltos reincidieron. O sea, se probó que reincidieron porque fueron detenidos. Claro, y hay 3.000 que quizás están reincidiendo y no sabemos dónde están. O sea... Está claro que la puerta giratoria solo giró para otro lado nomás. Es decir, giró hacia afuera. O giró hacia adentro. Ese es un tema. El otro tema es que se está hablando mucho ahora. Hay un joven de 14 años que es el jefe de una banda de portonazos, y nos preguntamos nosotros qué hacer con un joven de 14 años. Evidentemente es un delincuente ya avesado, que ha estado en varios crímenes por el estilo, y sin embargo va a tener que ir al Sename. Fortalecemos las medidas de seguridad del Sename, lo transformamos más a una cárcel. Las cárceles tienen por resultado que haya menos crímenes, o se vuelve a revisar el límite de edad para imputación penal. Claro, ese es los temas que están ahora en debate. Yo soy, en todas estas cosas, lo que la gente detesta, que es garantista, porque tengo un problema que quizás la otra gente no tiene, es que se llama imaginación moral. Me imagino que quizás yo podría ser el día de mañana un culpable, porque no me siento totalmente inocente, ni totalmente, no he hecho no he delinquido en este sentido. ¿Entonces como por la detención por sospecha? Cuidado con las billeteras, Claudia. Por sospecha, el agravar las penas, que los fiscales... Cuando se dice garantista, ¿qué se está diciendo? ¿La garantía de quién están cuidando? La garantía de todos nosotros. La idea de que existe un mundo en que existen unos seres que llamados delincuentes, que tienen otra especie, otra raza y otro color, y son de otro... Eso es lo que me resulta muy peligroso, y que está totalmente arraigado en la cabeza de la gente y completamente educado, incluso en mucho... Nunca voy a olvidar el hecho que en la primera fila de quienes pedían que se repusiera, que no se acabara con la pena de muerte en Francia, hubo un asesino en serie que luego fue el último en... Mentira. Bueno, era una parte interesante. En ser guillotinado. Estaba a favor de la pena de muerte. Ajá, claro. Ya. Oye, Rafael, mira, del mundo como de las investigaciones y de los papers que a ti te gusta tanto, sí. Lo que se ha establecido más o menos como evidencia en otros países es que lo que hace que la gente cometa menos delitos no es la percepción de cuán larga puede ser tu condena, sino la probabilidad de que te pillen. Claro. Y eso es lo que más... eso es un factor de reducción de los delitos, o sea, una mayor efectividad en el fondo de la acción policial. Y eso es lo que hay una falla. Cuando te dicen que un lugar ha sido robado 6 veces, o que una casa ha sido robado 6 veces, ¿de quién es la culpa? ¿Del juez? ¿Del fiscal?
del ministro de Interior, es la culpa de la policía. Si la policía sabe a la tercera vez que están robando ahí, evidentemente que a la cuarta ya el que no está patrullando donde tiene que estar patrullando es Carabineros de Chile. Pero otra de las razones que se esgrimen no es que sea solo la policía, sino que esta gente es tomada detenida y sale eso es lo que dice la policía. No. Esto tiene que ver también con los jueces. Hay un debate ese respecto de cuál es el rol que está jugando la justicia en el caso de la reincidencia de Claudia, los ladrones. Los encargados de probar el caso, es decir, de mostrar, de llevar con pruebas contundentes e irrebatibles al juez, son la policía. Hacen mal su trabajo, porque no previenen. Hacen mal su trabajo porque llevan casos que no son probables. Y luego se quejan de los jueces. Yo creo que aquí hay unos señores que son muy frescos y que tienen y que se están gozando de un gran prestigio y merecido se lo tienen, pero hay un día en que esto se va a explotar, y ahí cuando Carabineros entre en la misma rodada que entraron ya los curas, los empresarios, los políticos y todo el resto, se acabó el país. Podemos empezar a cerrar las puertas, pero están en la misma rodada, están haciendo un trabajo deficiente. Si hay problemas de seguridad pública en Chile, no es culpa de los jueces, es culpa de la policía. No sé, Rafael, cuento que es tanto más complejo el problema de la seguridad ciudadana. Pero perdóname, si hay un problema de comida en un restaurante, la culpa la tiene el cocinero. Si me dice que el problema de la cocina lo tiene el mesero. No, pero en el caso de la seguridad ciudadana no es la cocina. ¿Cómo que no es la cocina? ¿Quién son el encargado de la seguridad pública? No solamente Carabineros de Chile. No solo Carabineros de Chile. No, también está la PDI, pues las políticas las políticas públicas. El Ministerio del Interior también. El Ministerio del Interior, la dotación que pueda tener las fuerzas policiales. No quiero defender a Carabineros de Chile porque no, te digo que el problema, evidentemente, es un problema mucho más complejo. La PDI dice que no necesita más atribuciones y que no necesita nada distinto a lo que tiene y que puede cumplir con su labor con lo que tiene. La que está pidiendo más atribuciones es Carabineros de Chile. ¿Será lógico no pedirle a Carabineros de Chile a cambio algo? Pero ¿por qué esta institución no se le puede pedir nunca nada? Nunca se puede quejar uno de ellos, cuando casos de corrupción de Carabineros de Chile vemos todos los días, no todos los días, pero bastante. Entonces, ¿por qué son ellos los únicos que no se puede hablar nunca nada de ellos? Nunca se puede cuestionar. Y salgo aquí en la radio y termino arrestado. Son 8:33 de la mañana. En septiembre vas a querer pagar todo con tus tarjetas de crédito Corbanca de 3 a 12 cuotas sin interés y participar por uno de los 5 viajes a Brasil para 2 personas. Mientras más usas tus tarjetas, más posibilidades tienes de ganar. Algunos van más lejos desafiando sus límites, su propio equilibrio, y con ello consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2 desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Vamos y volvemos. Vamos a hablar ahora de política, pero desde la mirada psiquiátrica y psicológica con el psiquiatra Ricardo Caponi. Hoy dicen que... En Radio Cero, desde cero. Son 34.990. ¿Paga en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta, en 12 cuotas. En septiembre vas a querer pagar todo entre 3 y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Corbanca y participar por uno de los 5 viajes a Brasil para 2 personas. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Bases y detalles de esta promoción en www.corbanca.cl. En Radio Cero son las 8:35 minutos. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Claro es el primero en sorprenderte al traer de vuelta toda la innovación, diseño y tecnología de los nuevos smartphones HTC Desire y HTC One M9. Pórtate a Claro y lleva tu HTC Desire con cuota inicial 0 peso al contratar un plan Pro 4 GB por solo 24,000 pesos mensuales por un año. Más de lo que más te gusta, con Claro es posible. En Radio Cero, desde cero.
Hola, aló, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estamos al aire, Oye, Rafael. ¿cómo está todo allá? Por allá, por Chillán, ¿cómo está? Estamos al lado, Rafael, no es necesario. ¿Hace frío? Oye, Oye, está lloviendo harto allá, ¿eh? voy a hacer una mención y un agradecimiento a un auditor, Daniel Pérez, que nos explicó por qué a los del Barça, a los de Barcelona se les dice culé, por qué se les dice el equipo culé. Por el color. Lo que cuentan es que en el antiguo estadio la gente quedaba sentada con el culo, o sea, con el trasero hacia el aire. Un estadio como que debe haber tenido cierta precariedad y por eso al Barcelona y a la gente, a la parcialidad del Barcelona le dicen el equipo culé. Son las Me dice también aquí 8:36. un lector, que no es un lector sino un auditor, que desde el 73 es posible en Inglaterra, o sea, en Inglaterra se empezó a inventar la Inmaculada Concepción. Sí. Es perfectamente posible científicamente hablando. Evidentemente con la fecundación in vitro se puede conseguir que alguien una fecundación in vitro, Eso a raíz de nuestra disputa teológica sobre pecados la concebidos. natividad de Quizás fue fecundada in vitro la Virgen María, no sabemos. bueno, No, si las no. cesáreas son tan antiguas, ¿por qué la fecundación in porque vitro? la fecundación in vitro no es posible y sería muy bonito. Estamos en estudio ya con el psiquiatra, Y ahora- psicoanalista también. Otra cosa, muchos lectores me retan porque dicen que cómo se me ocurre en decir tamaños tonterías, que yo tengo clarísimo que los fiscales son los encargados de investigar, pero quienes tienen que construir los medios de prueba para la investigación, por supuesto que son las policías. Y si las policías entregan pruebas chachas, evidentemente es difícil que los jueces lleguen a alguna Y conclusión. está la pega de la aprehensión también, que no le corresponde 100% a los fiscales. Ya, Muy buenos días, Ricardo Caponi, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos Buenos días, gracias. en el estudio Gracias a de ustedes Cero. por invitarme. Salía como uno de los psiquiatras de la élite. No sé qué significa. Más que eso, Ricardo Caponi estuvo en una exposición en ICARE la semana pasada, donde lo que hizo fue poner la mirada sobre la élite. Casi como esta crisis de ansiedad que vive un sector de la población, sector pudiente, influyente, en el que tú señalabas que había casi como bordeaban como la crisis de pánico. ¿Un poco eso? No, nunca tanto. ¿Ah, no? Ya. Pero, No, la crisis de pánico es un cuadro ansioso bastante ya, serio. y aquí tendríamos un cuadro ansioso de la élite. Sí. Cuando hablamos de la élite hablamos que mundo empresarial, un sector Mundo político. empresarial, claro, mundo privado, mundo empresarial, pero también, claro, en cierto sentido los políticos. ¿Y ahí qué está pasando? Bueno, Digamos, psicológicamente hablando. hay un clima de ansiedad generalizado. ¿Ah? La ansiedad en general es un sistema que tiene el ser humano para poder ponerse en alerta para, en situaciones difíciles, atacar o huir. Entonces, en este caso, la situación se ha ido poniendo compleja para los distintos sectores y eso ha hecho que suba el nivel de ansiedad. ¿La ansiedad tiene algo que ver con la angustia? ¿No es lo mismo? La angustia uno podría señalar que es una sensación mucho más consciente de esta claro, sensación de que el futuro me va a sobrepasar. Entonces se instala como una sensación mucho más consciente y eso lo llamamos en el ser humano angustia. Pero tú dices algo importante, que el estado de ansiedad es el alerta para ir a atacar o huir. Tengo la impresión de que estamos haciendo con la élite que está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Está huyendo y atacando, lo que hace que por supuesto su huida sea muy poco productiva, porque si tú estás huyendo y tirando piedra y lanzando proyectiles, Tocando las ollas. no vas muy lejos, y si estás atacando y mientras estás arrancando tampoco eres muy convincente en tu defensa o en tu ataque. Claro, lo que pasa es que cuando uno dice la ansiedad es un mecanismo para ponerse alerta, para atacar, huir, eso es como el elemento más primitivo de la condición humana. En el ser humano, la ansiedad echa a andar todos los mecanismos para poder buscar una solución. Ahora, cuando empieza en el ser humano esta sensación de paralización, de inhibición o de querer arrancar del problema, empieza ya a haber una connotación un poco más depresiva, o sea, un ánimo más pesimista, la sensación de que las cosas no van a salir bien y por lo tanto me empiezo a retirar, me empiezo a retraer. Y en ese sentido entonces podemos ver también en la población que esta ansiedad sostenida a través del tiempo va cansando el sistema nervioso y va provocando esta sensación más depresiva. Y eso que le pasa a una élite que se podría sentir amenazada, también le puede estar pasando al sector que es como el interlocutor de la élite que ve en peligro demandas que está a punto de conquistar. Cierto, o sea, la ciudadanía. La ciudadanía también se ve afectada. Se ha visto afectada porque en este afán legislativo y reformista del gobierno, la ciudadanía
ha quedado un poquito desprotegida de lo que son sus necesidades básicas, o sea, la seguridad por el tema de la delincuencia, el tema también de la seguridad respecto de los recursos disponibles, la salud, el transporte. Entonces eso aumenta el nivel de ansiedad porque están menos protegidos, porque el gobierno los ha descuidado en cierto sentido. Y por otro lado, por la frustración de expectativas que tenían, que las han tenido que ir haciendo a la pérdida. Tuvieron la sensación de que este iba a ser un gobierno donde les iban a otorgar muchos más beneficios y se iban a cumplir una serie de expectativas. O sea, aquí, digamos, si uno mira nos subimos 2 peldaños y miramos la sociedad chilena, ciudadanía, élite, gobierno, lo que hay entonces es una profunda frustración, o más bien tú dices acá estamos en un cuadro ansioso medio maníaco también. No, es un cuadro ansioso depresivo habitualmente, está muy vinculado con la frustración de expectativas no cumplidas. O sea, tenemos varios elementos aquí que van contribuyendo a esta ansiedad. Por el lado de la ciudadanía, la sensación de estar más desprotegida, de frustración por expectativas no cumplidas. Por el lado del gobierno, la sensación de que las cosas han fracasado, no estaban como ellos querían y por lo tanto se están jugando su pega y mal que mal también un poco el futuro del país. La sensación también de una ausencia de liderazgo definido que los hace tener la impresión de que ellos tienen que resolver las cosas y empiezan los conflictos entre ellos y esto es como una pelea entre hermanos, entonces suben los niveles de ansiedad. Y de parte del empresariado, la sensación de que les han cambiado las reglas del juego, que el futuro es incierto, que los cambios van a ser como muy fundamentales, muy tipo retroexcavadora, y entonces lo ven todo amenazante. Todo eso sube el clima de ansiedad. La ansiedad sostenida a través del tiempo genera un cansancio que va descarburando el sistema nervioso, va teniendo una pérdida de entusiasmo, de ánimo, eso lleva a pesimismo, y a esta retirada de la cual decíamos, o esta retracción que se va complicando cada vez más. Ricardo, perdón Rafa, ¿y tú ves los signos del trauma también acá? Porque, por ejemplo, Carlos Peña, en una columna sobre los camioneros y los traumas que estaban reviviendo a partir de la experiencia también traumática de la Unidad Popular y el derrumbe de la democracia en Chile. El trauma es un concepto además que proviene del psicoanálisis. Entonces, ¿se puede aplicar la noción de trauma también a lo que está pasando, a los miedos que están operando, a los fantasmas que están operando en la discusión ciudadana, pública y con la autoridad y con los poderes que tenemos hoy día? Sí, claro. O sea, el pasado siempre está jugando un papel en el presente. Y cuando no había hechos traumáticos significa que el yo no fue capaz de elaborar esa situación. Se sintió inundado de angustia, no la entendió y eso quedó pendiente. Por lo tanto, cualquier estímulo que se asemeje un poco a esa situación vivida en el pasado activa una alerta excesiva, se activa y se produce una reacción desproporcionada a lo que es la realidad misma. O sea, queda de fondo suspendido. Queda suspendido, claro, queda algo pendiente, queda algo que está encapsulado en la mente, pero que cualquier cosa que se le asemeje, y si uno mira, lo reactiva. Y lo que implica que como experiencia colectiva no está superado ese quiebre de la democracia del 73. Y las condiciones que llevaron a él y las consecuencias posteriores también. Lo que pasa es que esto no es 0-100. Desde mi punto de vista hay un progreso importante en términos de la resolución de este duelo pendiente. Lo que pasa es que si uno se plantea, yo en eso escribí un libro sobre el tema, si uno se plantea la reconciliación de las masas en un conflicto como el de la década del 70, yo creo que es una expectativa que no corresponde. Pero si uno lo mira como un proceso de acercamiento sucesivo en una paz pactada por los grupos sociales, Chile ha avanzado mucho. En esto hay que tener mucho cuidado porque las reacciones son distintas en las distintas generaciones. No es lo mismo la generación que vivió el evento, la generación de los hijos que vivió el evento y la generación de los nietos. Nosotros estamos en la generación de los nietos, que tienen una actitud mucho más desprendida, mucho más voyerista respecto de lo que pasó, juegan mucho más con eso en términos de las propias ideologías, de lo que ellos creen respecto y lo usan un poco más a su servicio, que es distinto al análisis que hace aquel que lo vivió. El que lo vivió tiene un elemento mucho más traumático, en el sentido de que cualquier cosa que se le parece le recuerda lo vivido. Digamos, al nieto casi le gusta que se parezca. Al nieto casi le gusta lo que vivió. Exactamente. O sea, de alguna manera él tiene una distancia emocional y afectiva mucho mayor y lo usa como un elemento. Y por lo tanto puede atreverse a sacar los camiones o a golpear las cacerolas. Exactamente. Pero yo tengo la impresión de que el trauma y el duelo había sido bastante
bastante reparado, había habido bastante reparación, hasta que se llegó al debate fundamental, que lo que pasó en 73 fue la pelea entre dos visiones de sociedades y dos visiones de lo que es el país, y que habíamos llegado a la conclusión de que una sola era la válida, que es la neoliberal, la que vivimos ahora, y que la otra no era válida. Al plantearse la idea de que la otra puede ser válida y puede ser discutible, se desarma todo el tinglado, con la impresión, toda esta paz pactada, que en el fondo no era la paz, era la victoria total de uno de los dos ejércitos. O sea, no había pasado la vieja. No, había pasado. Sí, yo te pido disculpas por todo lo que te hice, pero pero si tú admites que yo tenía la razón, y si tú admites que yo tenía la razón, yo voy a corregir mi exceso, pero al final tenía razón yo. Si la otra persona dice, no, sabes que volvamos a discutir el acuerdo que teníamos, ahí parece que ya la paz social no existe, como nunca la existió, creo yo, en Chile. Eso no. O sea, la paz social, así como una cosa incondicional, estable y definitiva, no existe nunca en nada. No, pero siempre es una paz inestable. Y obviamente que, como lo que tú acabas de describir, se vuelve nuevamente a producir una situación de cuestionamiento de esta paz que habíamos armado de esa determinada manera. Tenemos que darle una segunda vuelta de tuerca, en el fondo. La otra cosa que vamos con Ricardo Caponi, psiquiatra acá en Desde Cero. Que me pasa, que yo también creo que le pasa, esto sí que le pasa más a la élite que a todo el mundo, a todo el resto, es un mirarse a sí mismo y ver que el rostro que uno se ha creado, o sea, mirarse al espejo y mirar que su rostro no es el que uno con el que se veían. Con lo que se veía, con lo que siempre yo cito una revista donde salían en las portadas los empresarios como campeón, super winner, increíble, creador, fundador. Se hablaba de la creación, del emprendimiento, del riesgo, y lo que hemos visto después de todo son más bien otro rostro, nada que ver. Y bien fálico por lo demás todo. Sí, es que eso es consustancial al proceso de vivir en el ser humano. El ser humano, cuando le va bien, siempre se mira a sí mismo con una sensación de logro, de conquista, de victoria, y por lo tanto se siente reforzado en sí mismo, incluso empieza a tener una mirada un poquito narcisa sobre sí. Pero la realidad, la dura realidad, le va a mostrar otra vez las insuficiencias. Y de ahí la importancia de que haga la pérdida. O sea, en este país tendríamos que hacer varios la pérdida. ¿En qué la sentido? Izquierda, la derecha, los empresarios. Y eso es lo terrible de este planteamiento que le ha hecho mucho daño, yo creo, a la sociedad, esto del realismo sin renuncia. Porque mirarse a sí mismo con todas las deficiencias, los errores y lo que no fue capaz uno de hacer en el momento adecuado, es el realismo, pero que implica inmediatamente hacer una renuncia. O sea, yo tengo que cambiar mi metodología. El empresario tiene que mirar, mira, la verdad es que nosotros hicimos vista gorda a todo lo que empezó a pasar acá con las colusiones, con los abusos, con las situaciones provenientes de la ambición. Ese realismo me lleva inmediatamente a renunciar a una cierta metodología de aproximación. Pero es algo peor, porque si yo durante 20 años me he sustentado a mí mismo en que yo soy alto y rubio de ojos azules, y un día... y todo el mundo me lo dice que sí, que soy rubio, alto, y un día me cuenta que soy moreno, chico y de ojos negros y muy buen mozo, evidentemente me va a doler mucho. Quiero decir que si durante 20 años me han dicho que yo soy un emprendedor, cuando en el fondo soy un rentista de servicios estatales que yo expropié, es distinto que ser un emprendedor. No, yo no es que yo inventé nada, yo le saqué plata a la gente. O sea, son dos rostros distintos. Yo puedo entender que mi éxito no son tantos como yo pensaba, pero si mi éxito no son mis éxitos, ¿cómo lo sustento? Sí, lo que pasa es que yo no veo las cosas tan en blanco y negro. No, yo tengo la impresión de que el sector empresarial... No todo, estoy hablando de claro, y de alguna manera, lo que pasa es que es re peligrosa la mirada sobre sí mismo cuando uno tiene que hacer una pérdida en que hace la pérdida total, porque eso es autodestructivo. O sea, empezar a mirarme el empresariado o el sector privado en Chile como que todo ha sido un fracaso en la forma en que lo implementaron, sería algo muy autodestructivo. Eso sería una depresión propiamente tal, que es distinto a hacer una pérdida y decir, mira, estas cosas que yo pensé que eran cualidades mías, en realidad tienen estos elementos de defecto, estas son mis limitaciones, estas son mis dificultades. Eso me lleva a una pérdida dolorosa, pero no a una depresión autodestructiva, que es distinto. Yo creo que más bien, en términos de lo que, a mi juicio, en términos de lo que son los poderes fácticos, los poderes de la élite de esta sociedad,
no creo que sea necesario hacer una pérdida tan desgarradora que termine en una cosa destructiva. Claro, pero hay un elemento que perjudica mucho este proceso psicológico, que hay fiscales, hay jueces, hay juicios, y que tú puedes no hacer esa pérdida del doloroso, y creo que tienes razón. Por ejemplo, en el caso de la política y también de los empresarios. Es cierto que los políticos para mí no son una banda de ladrones, ni una banda de estafadores, ni una banda de... Pero probablemente tú, Rafa, seas un porcentaje menor en la ciudadanía. Claro, porque la ciudadanía está mirando, ha hecho esa lectura del mundo claro, político. La ciudadanía piensa eso, pero además van a terminar con condena o van a terminar en tribunales o sin nada, o siendo tratados como algo mucho peor de lo que fueron. Es que lo que hay que tener presente es que las masas funcionan con una edad mental entre los 5 y los 10 años. Sí. Por lo tanto, los juicios que hace la masa son juicios muy categóricos. Pero los fiscales no. Y con mucha idealización o mucha devaluación. Que la masa tenga una edad mental de 5 a 10 años. ¿Por qué una masa se infantilizaría, por ejemplo? Porque el comportamiento de las masas es distinto a la psicología individual. En la medida en que uno va teniendo una relación con un grupo en el que no existe el control cara a cara, voy perdiendo los controles internos míos y voy teniendo expresiones cada vez más irresponsables que tienen que ver más con mi mundo irracional. Y el mundo irracional tiende a la descarga, tiende a la denostación, tiende a pensar en blanco y negro, tiende a querer fundirse en este grupo que es muy rico, perdiendo mi propia responsabilidad de mí mismo y al mismo tiempo siguiendo al grupo sin tener yo que tomar decisiones. Todo eso le da una característica al funcionamiento grupal de una edad mental baja, lo cual no significa que estén equivocados. La masa está siempre en lo correcto. Lo que pasa es que su manifestación del malestar social es como un síntoma. Pero ¿cuáles son las implicancias de esa edad mental? Con Ricardo Caponi. ¿Cómo se manifiesta en la práctica? ¿En qué tipos de actos la caracterizan? Bueno, todo lo que significa la manera en que las masas plantean sus molestias, sus malestares y sus reivindicaciones. Por ejemplo, no al lucro sería un... Claro, no al lucro, por ejemplo, y plantear entonces una manera de enfrentar una realidad cuando en el fondo es una mirada muy acotada. Avanzar sin transar. Si no es posible avanzar sin transar. Del punto de vista de las relaciones individuales, de la psicología de las relaciones, eso es un imposible. Cada vez que yo avanzo, me encuentro con una dura realidad con la cual tengo que negociar y tengo que transar. Ahora o nunca. Plantearse la vida como el ahora o nunca es como plantearse la vida en andar en una especie de oportunismo, a ver cuándo le pego el palo al gato. No, las cosas se hacen con planificación, tienen que ser no buscando solamente el momento apropiado, sino que cómo yo voy armando todo un proyecto en relación a propósitos, objetivos, etcétera. Entonces, la masa plantea este tipo de eslogan. Lo importante acá es el liderazgo que los interpreta. Es racionalizarlo otra vez. Es racionalizar, o sea, devolver a su origen racional esa demanda de la masa. No es racionalizarlo, porque ese pensamiento racional, al ser reducido solamente a la razón, resulta empobrecedor. Es pensarlo, y pensar implica siempre dejarse impactar por la demanda emocionalmente. O sea, el fin al lucro tiene que reaccionar. ¿Por qué está la masa reclamando enarbolando esta bandera? Exactamente, y los sectores comprometidos con esto se van a sentir dolidos en la medida en que han abusado en relación al lucro, por ejemplo. Entonces, tú generas una interpretación, pero que no es solo racional, también tiene elementos emocionales. El programa de la nueva mayoría es esa interpretación. ¿Cómo? El programa de la nueva mayoría es la interpretación de ese grito de la masa, en el fondo. O sea, no, hay quienes consideran que la lectura que hizo la nueva mayoría fue equivocada y se compró todo lo que decía la calle. Hay otros que dicen que no, que la lectura fue correcta. Yo creo que la lectura del gobierno de derecha como del gobierno de la nueva mayoría ha sido concreta. En el caso de la derecha, más bien fue una negación del síntoma que estaba en la calle. Y en el caso de la nueva mayoría, más bien fue una interpretación concreta. Es como si yo sueño que mi vecino me persigue todas las noches, no voy al otro día y le pego un palo en la cabeza. Hago una interpretación respecto de eso que me está pasando en mi mente y que puede tener que ver con mi vecino, como puede tener que ver con mi hermano, puede tener que ver con otra persona. Entonces, esa interpretación que no la hizo el liderazgo de la nueva mayoría, sino que más bien aplicó concretamente la demanda de la calle, de alguna manera porque le convenía a sus propósitos. ¿Y terminamos con un programa infantilizado? Pero yo no sé si llamarlo así, pero terminamos con un programa con una conducción que iba a chocar inevitablemente con la realidad. Pero estamos con Ricardo Caponi. Yo insisto que hay una cosa que
esto que el máster tiene 5, 6, 7, 5, 10 años, bueno, yo tengo una hija de 4 y otra de 7, por lo cual no me parece que sea tan tonto la gente de 5 o 7 años. No hemos dicho que sea tonto. No, te estoy diciendo. Hemos dicho que es de 5 a 10 años. Sí, pero por eso digo, y son los que gobiernan en mi casa. Entonces estoy acostumbrado yo, esto no es para mí, no es nuevo. Pero la diferencia es que esto pasa en todas partes del mundo, y en todas partes del mundo hay una desconfianza hacia la élite, hacia el mundo político. La diferencia que hay en Chile, y que parece que de la que no se quiere enterar nadie, es que hay jueces y fiscales y un sistema judicial que se supone que tienen más edad y que se supone que pertenece al universo paternal, al universo de los padres, que confirma la tesis del niño de 5 o 6 años. Es igual que si un hijo ve a su padre y los considera lo peor que hay, y tienen pruebas empíricas, llega alguien del servicio del Sename y dice, ¿saben qué? Sus padres son irresponsables y son muy malos padres. Eso cambia totalmente y configura totalmente distinto la masa, y creo que tiene que ver con la particularidad de lo que pasa en Chile, que es distinto a lo que pasa en Estados Unidos o lo que va a pasar ¿A qué te refieres que el Poder Judicial confirma? A través de juicios, de ponerlo en tribunales, de poner acusaciones concretas, que yo creo que son exageradas, pero que de alguna forma confirman la tesis de la persona. ¿Viste que son irresponsables? ¿Viste que son ladrones? ¿Viste que son así? No, si es que obviamente que la masa reacciona a una realidad. Si la masa no es loca. Cuando decimos que tiene una edad entre 5 y 10 años, tiene que ver con estos mecanismos de funcionamiento, pero no significa que sea loca. O sea, no construye algo desde el delirio. Sí, pero entonces, obviamente que ellos están mirando lo que está pasando con los jueces, lo que está pasando con todos los casos, que le está confirmando en cierta medida su mirada, que en este momento ellos tienen de forma exagerada respecto de que la clase política está totalmente corrupta. Cosa que obviamente es una exageración. Claro, porque en Estados Unidos también todo el mundo piensa que los políticos son corruptos, pero no lo piensa la Corte Suprema. Y eso cambiaría todo. ¿Pero tú crees que acá los fiscales piensan que los políticos son corruptos? Bueno, la sensación que están dando es: estoy pillando a un grupo de pillines. Bueno, sí, pero eso no significa que ellos piensen que todos son corruptos. O sea, ellos están haciendo su labor, pongámoslo así. Y obviamente que esa labor la ciudadanía la interpreta desde su situación emocional. O de su Ricardo Caponi, perdón, partimos hablando de síndromes ansiosos y síndromes ansiosos depresivos. Sabemos, y lo hemos visto en los informes de la Organización Mundial de la Salud, que Chile es uno de los países, no sé si del mundo, pero al menos de América Latina, que consume la mayor cantidad de antidepresivos. El índice de depresión en este país es alarmante, o sea, es realmente altísimo. Y si uno tomara los cuadros ansiosos depresivos que no han caído, no han llegado todavía en la depresión, las cifras son no puede estar sobrediagnosticada la depresión en Chile. No creo, yo creo que no es una cosa como para que la gente tenga obedece a una realidad. ¿A qué realidad? Yo creo que obedece a un nivel de ansiedad sostenida en el tiempo, a un nivel de estrés sostenido en el tiempo en general en la ciudadanía. Yo tengo la impresión de que el modelo en sí mismo ofrece un nivel de libertad para la cual los ciudadanos todavía no están preparados para hacer uso de esa libertad y quedan atrapados en el modelo. Atrapados en el sentido de que como son esclavos del modelo, como son muchas las posibilidades que ofrece a través de los medios de comunicación y el convencionalismo social va estableciendo ciertos patrones de lo que uno debe ser y a lo que debe aspirar, se va produciendo una dinámica donde la gente no tiene expectativas acorde a lo que son sus capacidades y sus... sino que tiene sobre expectativas. Tiene sobre. Entonces, tiene crédito. Y se la pasa va terminando endeudado, va terminando trabajando en exceso, y a esto le sumamos una situación desde el punto de vista del proteccionismo estatal, donde los sistemas de transporte, lo que es la tranquilidad de la defensa frente a la delincuencia, la salud, están siendo en este momento en malas condiciones, suben los niveles de ansiedad en forma sostenida, y el sistema nervioso, cuando está bombardeado por altos niveles de corticoide y de estrés en el fondo, termina agotándose y deprimiéndose. Dime una cosa, tú dices que no crees, Ricardo Caponi, psiquiatra, que no está sobrediagnosticada la depresión en Chile, pero ¿estarán sobremedicados los chilenos? Porque esa es otra, o sea, ¿cómo puede ser? La otra vez habían acabado el Rabotril, no había Rabotril. ¿En Chile? En Chile. Porque no había llegado a Argentina, y aquí era como que se había acabado el agua. Estaba todo el mundo corriendo por las calles desesperado.
Si me preguntas a mí como psicoanalista, que yo privilegio mucho el conflicto por sobre solamente la medicación, por sobre la corrección del neurotransmisor que está fallando, que es lo que hacen los fármacos, yo creo que sí, que hay una sobremedicación. Y que haría falta un trabajo mucho mayor de ajuste en la cultura y en la sociedad respecto de las expectativas y respecto de las situaciones que son las que provocan este estado, y no poner el acento solamente en la compensación psicofarmacológica. Totalmente de acuerdo. Ahí hay una necesidad enorme. Ricardo, tú hablabas recién de esta especie Caponi, aquí en Desde Cero. Permanente tensión en que estamos sometidos dentro del marco de un esquema de libre mercado que produce muchos estímulos deseables ante los cuales no podemos, por más que lo intelectualicemos muchas veces, resistir esa tentación de ir consiguiendo ciertas metas de consumo, de estatus, que son metas materiales. Y que, por lo tanto, tal vez uno podría pensar que, al igual que en las relaciones entre los seres humanos como individuos, lo que se requiere muchas veces restablecer o se requiere estar preservando es un estado de equilibrio. Y desde ese punto de vista, lo que uno podría llegar a sostener es que la discusión actual en nuestro país se resume en cuál es el estado nuevo de equilibrio que tenemos que buscar y alcanzar. ¿Podría formularse así el problema social en que estamos inmersos actualmente? Sí, claro, por supuesto. Que bueno, siempre podría ser ese el problema, finalmente. Claro, sí. Cuando uno mira el funcionamiento social en este clima de libertad que ofrece el modelo y donde la gente se pierde, claro, tenemos un tema educativo ahí fundamental. Más que educativo, formativo. ¿Pero ese equilibrio sería entre libertad y protección? ¿O es otro equilibrio que hay que buscar? Yo creo que es mantener la libertad, pero con gente que sepa manejar, que tenga una identidad que le permita manejar bien sus expectativas respecto de lo que la realidad le ofrece. Y eso tiene que educarse desde muy pequeño, eso tiene que formarse. Eso no tiene que ver con prédicas, con reglas, con normas, con morales. Eso tiene que ver más bien con educar a la población en saber hacer experiencia para manejar bien el impulso. Los grandes impulsos del ser humano, que son los que nos terminan endeudando después. El impulso adictivo, el impulso sexual, el impulso agresivo. Todo Ahora, eso... qué fome vivir sin impulso. Perdón el comentario, pero qué aburrido vivir sin impulso. Por lo mismo, entonces... como vivir tan parapetado en por lo mismo, el control. Entonces, claro, por lo mismo la tradición histórica ha sido de que los impulsos los vamos a manejar reprimiéndolos a través de un voluntarismo, así como pórtate bien, no hagas esto, no caigas en exceso. Contra agotadores, vivir así. No solo es agotador, sino que es muy empobrecedor. Claro. El tema es cómo podemos, y además a la larga hace agua eso, el tema es cómo podemos construir una sociedad, y yo creo que es un desafío del siglo XXI, en el que los sujetos construyan una identidad bien armónica y lograda, de tal manera que sin matar el deseo en su fuente, sin matar el impulso, sin matar el instinto, podamos tener la pasión que nos empuja desde el instinto, pero bien modulada, al servicio de mi propia libertad. Ese es un tema claro, pero cuando se habla de educación en Chile y de mejorar la educación, todos hablan de mejorar el PISA, mejorar ¿el PISA se llama? El CIMSE, o sea, se habla como se está entrenando perros. Sí, pero es que ese es el ámbito pedagógico de la educación. Sí, esto es una educación que escapa al Mineduc también. Pero que es la única que importa, la otra me da lo mismo que estén en el CIMSE o en el PISA o en el Fichi. Pero a mayor educación también tienes mayor nivel de conciencia. Lo que tú dices, Rafael, es más bien como información, y la información cada día existe más conciencia que está en los computadores, y cada vez es más importante esta formación que tiene que ver con la inteligencia emocional, con el control de los impulsos, pero la verdad es que estamos recién tomando conciencia de eso y estamos preocupándonos de cómo esto se va a traspasar a las salas de clase. Y no solo eso, es una educación que hay que hacer en los colegios, también en las universidades y en las empresas. 9:04 de la mañana, hablábamos esta mañana con don Ricardo Caponi, psiquiatra, psicoanalista. Muchas gracias por estar acá. Gracias a usted. Gracias, Ricardo, un gusto haberlo tenido por acá. Igualmente. Chau, chau. Chau. Desde Cero fue presentado por All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Cero son las 9:05. Claro es el primero en sorprenderte al traer de vuelta toda la innovación, diseño y tecnología de los nuevos smartphones HTC Desire y HTC One M9.